Dios bendiga a cada persona en este lugar. Amén. Les saludo fraternalmente en el nombre de Jesús. Esta es su casa, mi casa, nuestra casa. Amén. Casa de oración será llamada para todas las naciones. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alguien dijo que es bueno nunca dejar de ser niños. Cultivar siempre un corazón de niños, pero ser maduros en la forma de pensar. Con la malicia de un niño, pero con la madurez de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Amén. Bien, vamos a la palabra. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 11. Capítulo 11 de 2 de Corintios. Alabado el nombre de Jesús. Recuerden que yo le enfatizo siempre, no siente la alabanza. Siéntese alabando y glorificando, porque es que la alabanza no se puede cesar. Acuérdense que anoche lo vimos, los que estuvieron anoche. La alabanza y la adoración debe estar de continuo en nuestra boca. Amén. Recuerda que en el Salmo 34:1 anoche lo demostramos. Una demostración directa, ¿verdad? No vamos a complicar las cosas por reducción al absurdo o demostración por contraejemplo, qué sé yo. Términos matemáticos complejos. No. 2 de Corintios 11 lo tiene, ¿verdad? Bien. El verso 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos enfermos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Incline su rostro por un momento. Padre, te doy gracias y te bendigo en esta noche. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de convertir en este santo lugar.
para glorificarte, adorarte, para bendecirte, para expresar fruto de labios que confiesan tu nombre, para decirte que eres nuestro Dios. Gracias por cada persona en este lugar. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ahora que esa palabra, Señor, haya cabida en cada corazón, produzca cambios poderosos, que transforme, Señor, ese motor poderoso que es tu palabra, espíritu y vida, oh Dios. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Lo que pretenda perturbar, Señor mío, el orden establecido acá y la buena marcha de este servicio, simplemente lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, declarando tu grandeza, oh Dios. Amén y amén. Decisión inquebrantable es de lo que yo quiero hablar a usted en esta noche. Decisión inquebrantable. Al hablarle a usted de decisión, simplemente debo decirle que decisión es determinación, resolución que se toma o se da en una cosa. Es simplemente decidir el hacer o el emprender algo. Así sencillo. Inquebrantable porque es algo que no puede ser quebrantado por su gran firmeza y solidez. Decisión inquebrantable. Es decir, hemos decidido algo que no puede ser roto o partido o quebrantado. Lo vamos a ver en el transcurso del pasaje, del mensaje. Hemos visto en nuestra propia vida y en nuestros hermanos, los que han transitado con nosotros este camino que conduce a vida eterna, el cual es Jesucristo, cómo en ocasiones nosotros, nuestros consiervos y consiervas, tenemos luchas, pruebas, dificultades, tentaciones que son diferentes a pruebas. La diferencia básicamente radica en que la tentación Dios la permite y es siempre inducida al mal. Entonces sabemos que es el personaje de quien no le voy a dar importancia, porque a quien daré importancia siempre es a Cristo. El personaje de las tinieblas induce a través de la tentación, mientras que la prueba es algo que Dios diseña, es un examen, es un chequeo, es un test, como me lo entiende mejor, que Dios diseña y a Él nos somete para mirar nuestro grado de crecimiento espiritual y para ser promovidos. Entonces, mirar también o medir nuestro grado de dependencia, de confianza en Él, y también para formar el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, quiero hablar de un hombre que conoció a Cristo y desde el momento mismo en que conoce a Cristo, a alguien llamado Ananías, que fue enviado a orar por Saulo de Tarso, se le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar la palabra ante reyes y a los gentiles, entre otros. En esa conversación de Dios con Ananías, recordamos que Ananías, que Pablo se le ruborizó la piel, se le puso la piel de gallina, pero no por la unción, no por la unción, sino porque dijo: ¿quién? Pablo. Ese tipo es un bárbaro. Ese tipo prende a los del camino y los llevan presos a los principales sacerdotes. Desde ese momento, Dios le hizo saber a Ananías que Pablo había sido escogido para un ministerio poderoso, pero que también en ese ministerio tendría padecimientos. Piense por un momento. Usted ama a sus hijos, los disciplina, los forma, o por el contrario
contrario, lo deja ir a su libre albedrío, a su libre poder de determinación o de emancipación, como hablan los sociólogos, politólogos y demás, es decir, de libertarse. Entre esos términos se incluye el salir del closet. Si alguien me regala un poco de agua, por favor. Gracias, Camila. Quiero hablarle del apóstol Pablo. Brevemente, usted sabe que es un compendio muy grande, pero yo trataré de extractarle una sustancia que usted pueda hacerla práctica en su vida. Unos principios que le sirvan a usted cómo se prepara, cómo se come y para qué sirve dentro del organismo, como seres espirituales que somos. Algunos se estarán preguntando para hablar de pruebas, de dificultades y de una vida que fue difícil, porque no escogió a Job. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas diferencias entre Job y el apóstol Pablo. Porque Job fue un hombre justo, se destaca en su libro, el libro que lleva su nombre. Pero el apóstol Pablo, además de ser un hombre íntegro, fue un hombre a quien Dios le dio revelación profunda de la doctrina que rige a la iglesia. Fue un hombre que tuvo intimidad y comunión con Dios. La estatura espiritual de Pablo llegó a ser tal que Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso quiero hablarle de ese hombre. Dice la Biblia que Pablo se convierte un día cuando iba de Jerusalén a Damasco, que iba montado en el caballo, que iba a pie. No me interesa mucho darle trascendencia a eso. Para mí el meollo del asunto es que él iba con cartas de los sumos sacerdotes, es decir, iba facultado para prender, para echar mano a todos los de la secta que ellos consideraban desde su visión, la secta de los evangélicos, de los que habían aceptado el evangelio de Jesucristo, que por primera vez por allá en Hechos, dice la Biblia, se les llamó cristianos. Los evangélicos, los cristianos, como me lo pueden entender. Iba el hombre comisionado, era un hombre estricto, era fariseo, conocedor de la ley, aventajaba a muchos, dice la Biblia. No estamos hablando de cualquier hombre, de un hombre que porque tenía algún grado de erudición o de conocimiento ya se creía. No, el hombre era un teso, como dicen los muchachos hoy en día. El hombre era un duro. Déjeme decirle algo. Un día viendo un programa de History Channel, desde que estaban hablando acerca de la vida de Pablo. Les hablo de Tarso. Antes, Pablo, cuando vino a Cristo, Cristo le cambia el nombre. Ahora dice History Channel, los comentaristas de History Channel, que la historia secular se privó de escribir y dar a conocer sobre los hechos, las obras de Pablo, su sabiduría y todos los aportes grandes que hubiese podido ser. Todo eso, si la historia secular escribe de ello y lo publica. Pero dicen en History que no lo hicieron por celos, porque era un hombre temeroso de Dios y su objetivo principal era predicar a Cristo. Por eso se cohibieron, entre ellos los religiosos, los cuales fueron los principales enemigos de Pablo. No solamente los religiosos, sino también el poder político, para tratar de opacar el crecimiento de esa iglesia llamada de los gentiles. Por lo tanto, no le estoy hablando yo de cualquier grado de conocimiento, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista espiritual.
Hay que tener en cuenta que cuando el apóstol, cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo, se entra en 3 días de ayuno y oración. Imagínense la conversión de Saulo. 3 días de ayuno, el hombre cayó ciego. Del caballo o no del caballo, el hombre cayó ciego al suelo. Cuando se levanta, pasamos solo porque me persigue, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? Usted le ha preguntado a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué te soy útil? ¿Se lo ha preguntado? Hoy yo se lo pregunto a usted. Como si Cristo lo preguntase a usted. Ahora lo entran a la ciudad, un hombre vigoroso, un hombre con determinación. Si alguien, cuando uno mira la Biblia y de pronto algo de lo poco que hay en los comentarios de la vida del apóstol Pablo, si alguien tenía carácter, era ese hombre. Y tiene que entrar dependiendo de alguien a Damasco. Dios quiere que nosotros tengamos ese grado de dependencia de Él, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ya no un soldado del Imperio Romano, sino esa persona especial. Ahora, el apóstol Pablo luego, después de ese ayuno, se va a Arabia 14 años para entender ese cúmulo de cosas que Dios estaba revelando y mostrando. No crea que el apóstol Pablo se convierte y automáticamente para el ping-pong entendió todo. Algunos comentaristas dicen que estuvo alrededor de 14 años en Arabia, tratando de digerir, degluciendo como la vaca, rumiando una y otra vez todo ese cúmulo de revelaciones, de conocimiento, de sabiduría. Entendía toda la responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre sus hombros. Se arrugó, le dijo, como otros, si hacemos una comparación, se me permite, por ejemplo, con Moisés, te equivocaste, yo soy fariseo, honestamente yo no soy el hombre. Seguro, mira, está otro, está Pedro. Es más, los que estuvieron contigo, yo no andé contigo. No me van a creer, no tienen el mismo peso, la misma autoridad. Ellos son testigos directos. No. Pablo simplemente dice, heme aquí, porque antes le había dicho atrás, ¿qué quieren que yo haga? Y los hombres, nosotros los hombres y ustedes mujeres de Cristo, si algo nosotros tenemos que tener es decisión inquebrantable. Si le hemos decidido servir a Cristo, es para no retroceder, rendirse jamás, atrás nunca. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y se convierte. Y el pasaje que le leí dirá, no ha tocado el pasaje que le leí. ¿Sabe por qué se lo leí todo? Para evitar entrar en detalle del pasaje, porque me quiero centrar en otras cosas. Porque ahí está una semblanza de forma global de lo que fue la vida del apóstol. Entonces algunos dirán, ¿qué vida tan trágica y tan dolorosa? No. Fue una vida llena de gozo, vivía en el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol sabía las implicaciones, es decir, al aceptar el desafío divino, entendía lo que implicaba el desarrollo de su ministerio, el servir a Cristo Jesús. Yo no sé por qué padecimiento usted está atravesando. Yo no sé qué dificultades hay en su vida, yo no lo sé. Yo no sé para qué corazón yo hablo esta noche. Créame que si Dios no me lo revela, yo no lo voy a saber nunca. No hay nadie que conozca la mente del hombre en la tierra. No hay nadie que conozca ni sus ni mis pensamientos. Si le dijeron que hay una bruja o un brujo basura, mentiroso,
no son más que mentirosos, dice la Biblia. El único que conoce el pensamiento y el corazón nuestro se llama Dios, nuestro Hacedor. Pero hoy yo digo a usted, con todo el respeto que me merece, pero también con la mayor intención de hacerle comprender que lo que usted está pasando, o pudiera estar pasando, o está terminando de atravesar, o pudiera empezar a pasar, hombres y mujeres en el transcurso de la historia lo han vivido. Esto debe ser para consuelo de nosotros, para motivación de nosotros, para fortaleza de nosotros. Porque entonces, si Pablo lo logró, ¿de qué material estaba hecho Pablo? Si Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, escribe el apóstol Santiago, lo logró, ¿de qué material estaba hecho Elías? De ningún material raro, de carne y hueso, como usted y como yo. Si ellos lo pudieron lograr, ¿por qué nosotros no? En ese pasaje que le leí se muestra una semblanza. Si el apóstol habla de todo, de las cosas que vivió, no hubiese terminado, todavía estuviese escribiendo. Fueron muchos años de ministerio del apóstol. Ahora bien, dice la Biblia que en sus vivencias, en los momentos en que cuando Pablo estaba sirviendo al Señor, entonces Dios permite pruebas. ¿Por qué? Se supone que si alguien va cargado por aquí, debería de abrírsele el paso, no ponerle palos en la rueda. ¿Por qué si alguien va con una pesada carga, déjeme esquematizárselo así, aquí en sus hombros alguien va a ponerle un obstáculo? Entonces solemos pensar, tal vez, ¿dónde está Dios? Porque Dios lo hace, porque Dios lo permite. Ahora yo me estoy levantando, hablo por uno de ustedes, un pensamiento suyo se escapó y ahora lo está hablando a voz en cuello. Ahora que me estoy levantando temprano en la madrugada, es cuando más ataques y tropiezos me están viniendo. Ahora que yo estoy diezmando, porque antes, bueno, no es lo mismo diezmar de 100,000 pesos que de 2 millones de pesos, entonces, bueno, ahora que estoy asistiendo a los servicios es cuando más dificultades se me están presentando. Una vez el pueblo de Israel dijo que dejarían de honrar y de glorificar a Dios, porque desde el momento en que dejaron de ofrecer libación, es decir, ofrendas y sacrificios a la reina del cielo, a Moloch, a Baal y a todo el resto de ídolos abominables, entonces desde que dejaron de ofrecer toda esa pestilencia, les empezó a ir mal. Por lo tanto, ellos volverían nuevamente a sus ídolos para que les fuera bien. Mire ese pensar. ¿De dónde viene un pensar como ese? Yo doy pan a los pobres, a los hambrientos, les doy también donaciones. ¿Por qué me puede ir mal? Dice la Biblia, el apóstol Pablo, por ejemplo, llega a Listra y predica la palabra, las almas se convierten, se estremece la tierra del poder de Dios a través de la palabra de ese hombre que Dios había dado, que Dios había puesto en sus labios. Pero luego lo toman los judíos, los enemigos de Cristo, siempre los líderes religiosos. Entonces nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿por qué Dios no los cogió y los fumigó con un tipo de veneno que los exterminara a todos? Qué bueno, ¿verdad? Los que hoy están, por ejemplo,
impidiendo y poniendo miles de obstáculos para que el evangelio no se difunda? ¿Por qué Dios no permite una especie de plaga exclusiva, selecta, que los seleccione y los extermine? Es fácil, ¿verdad? Qué fácil es emprender un camino que no tenga derivaciones, pendientes, dificultades. Qué fácil, ¿cierto? ¿A quién nos va a conducir? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde? Dice la Biblia que lo tomaron en Listra los judíos, aquellos que eran celosos de la ley, pero que su corazón estaba diametralmente opuesto al querer de Dios. Y levantaron al pueblo que no había creído en Cristo, y lo levantaron a piedra y lo dejaron, porque lo dieron por muerto. Lo sacaron fuera de la ciudad. Pero ¿por qué, si era un hombre que estaba al servicio de Dios? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Qué clase de Dios es? Verá, predicador, hace X años, 7 años, 4 meses, 7 años, 4 meses, 5 días, 3 horas, 20 minutos con 5 segundos que estoy pasando por esto, y he venido orando y Dios no me responde. Predicador, ¿usted cree que Dios es justo, que Dios es bueno para conmigo? El apóstol Pablo, dice la Biblia, que se decía cuando llegaba a un pueblo, dice: este que trastorna el mundo entero también ha venido acá ahora a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que un día, cuando llegaron a Filipos, allí el primer pueblo donde estuvo Pablo en Europa, y se va a la orilla de un río a donde solían orar, y va allí una mujer que es su primera conversión en Europa, Lidia, vendedora de telas y eso. Y dice que Dios tocó el corazón de esa mujer para que estuviese atento a lo que Pablo estaba diciendo, y se convierte, y se empieza a convertir la gente, y empieza a crecer la iglesia. Pero cuando de pronto el apóstol Pablo sigue predicando, el diablo viene y levanta contra el apóstol una adivina que estaba al servicio de unos negociantes. Se está dando cuenta que la brujería es un negocio en el que muchos ignorantes han caído. ¿Por qué Dios lo permite? Seguimos con la pregunta ahí. Pero entonces vemos por otro lado una decisión inquebrantable. Decidí firmemente, dice el apóstol, no se puede quebrantar. Mi decisión es servir a Cristo, a honrarle y alabarle, y llevarle por todos los pueblos donde Él me lleve, predicándole. Y se levantó esta mujer poseída por el mismo diablo, por demonios, y dice, empieza a decir un mensaje que era verdad. Estos hombres les predican a ustedes el reino de Dios, les predican a Cristo, son siervos del Dios Altísimo, dan el mensaje de salvación. Para que me lo entiendan, no es tan amplio, solo para que me entiendan. Y dice que desagradando a Pablo se da vuelta y le dice: te mando en el nombre de Jesús. Los demonios salen en el nombre de Jesús. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella ahora. Simplemente sale. Mire la autoridad de Pablo. Cualquiera diría: oh, qué bendición, hermano, fue libre esa alma. Pero mire lo que pasa con el apóstol. Cuando los dueños de esa mujer, entre comillas, porque el dueño de todas las almas es Dios, los que la tenían como esclava, eso hace el diablo. El diablo es un tirano que ha esclavizado al que le permite ser su súbdito, al que le permite ser esclavo de él, del diablo. Entonces dijeron: ¿cómo nos echaron fuera los demonios estos con el cual teníamos engañada a muchos en esta población? Ahora verán. Y se reúnen y nuevamente soliviantan al pueblo contra el apóstol Pablo. Y entonces cuando Pablo oyó el murmullo: Pablo, vete, escápate, que te van a echar mano y te van a dar palo. Pablo no sale huyendo. ¿Por qué?
Cuando los enemigos de Nehemías vinieron y le dijeron, le mandaron para que lo intimidaran. Eso es una estrategia, a Satanás le ha dado muchos resultados, intimidar a la gente. Y Nehemías dijo, yo que hago una obra como esta, huiría. Le echan mano al apóstol Pablo y lo llevan a la cárcel y lo meten en el calabozo de más adentro con los pies en el cepo. El cepo era un instrumento o un mecanismo o un dispositivo, como me lo pueden entender, donde se castigaba al reo, donde se castigaba al delincuente, donde se castigaba al que ellos querían castigar. Lo ponían a veces con la cabeza, otras veces con los pies y las manos. Pero la Biblia, en el caso del apóstol Pablo, dice que solamente los pies, y tenía varios grados para abrir los pies. Lo metieron en el calabozo de más adentro. Hola, Dios le bendiga. Amén. Santo es el Señor. Yo no sé si es que no está entendiendo y se me fue, o es que está demasiado concentrado. Quiero creer lo último. Amén. Gloria a Dios. Y estando allí en el calabozo de más adentro, el apóstol pudo haber pensado, pero he estado en naufragio predicando a Cristo. Ya estaba en Filipo, ya había pasado Europa, ya había atravesado el Adriático para ir a predicar a Cristo. Él lo encarcelaron en Filipos, en lo que hoy es Italia, la actual Italia. Allí estaba el hombre encarcelado. ¿Por qué no desistir? ¿Por qué no hacerme a un lado y dejar que Dios pula a otro y levante a otro y que Él lleve el Evangelio? ¿Por qué nosotros no podemos declinar? ¿Acaso nosotros somos hechos de un material diferente al de otros? Si otros desistieron, ¿por qué no nosotros? Otros caminaban con nosotros y hoy los vemos con una cerveza, con un cacho de marihuana o con una minifalda por allá, yo no sé dónde, al ubicar. Llevando una vida, ¿qué tipo de vida? Porque nosotros tenemos que persistir y seguir. Le estoy hablando por Pablo. Pablo no está muerto, Pablo está en la presencia de Dios. Los que creemos en Cristo no morimos. Él está en la presencia de Dios. No hay muerte para los que creen en Cristo, el cuerpo, pero el alma nunca muere, ni el espíritu. Ellos se les será dado un cuerpo de gloria pronto, más de lo que usted y yo pensamos. Y allí en la cárcel, el apóstol Pablo con su equipo, porque no estaba solo, estaba Lucas entre otros. Pablo pudo haber pensado, hasta aquí yo llego, yo creo que fue suficiente. Me han metido 39 balazos, 40 menos 1, 39, en varias ocasiones. Por eso en Gálatas él dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo en mi cuerpo traigo las marcas de Dios. En mi cuerpo. ¿Podía exhibir Pablo la espalda? Yo pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos han abofeteado, nos han dado 39 latigazos una vez? ¿Cuántos de nosotros hemos estado náufragos en alta mar? ¿Cuántos de nosotros nos han encarcelado por predicar a Cristo? ¿A cuántos nos han apedreado o nos han sacado siquiera afrentándonos por causa de Cristo de un pueblo? Salga, usted aquí no es bienvenido. Y el apóstol Pablo sabe en la cárcel lo que hizo. Usted sabe. Él tenía decisión inquebrantable, ¿sabe? Él no había